Muy bien, hermanos, tengan buen día. Es para mí una alegría poder estar una vez más con ustedes y poder compartir este tiempo y este proceso. Así que veo con gozo lo que el Señor está haciendo con ustedes, aunque no hemos conversado mucho, pero sé que Dios está obrando de gran manera. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca del cesacionismo. Es algo muy importante, hermanos, que distingue a nuestra fe bautista reformada. Pero muchas veces, hermano, hay presuposiciones sobre esto. Cuando se habla del cesacionismo, rápidamente viene a nuestra mente lenguas, profecía, apóstoles, y decimos, bueno, esas cosas han dejado de ser. Simplemente está la palabra, la sola escritura, que nos va a guiar. Pero no es tan sencillo. Mi interés, hermanos, va a ser en este día establecer una base sólida para que podamos comprender de manera clara cuál es el motivo y el propósito por el cual Dios ha determinado que eso deje de ser o cesar en cuanto a la forma en la cual se revelaba Dios a su pueblo. Pero para eso, hermanos, voy a presentar algunos argumentos en esta mañana y espero que podamos tener todo el tiempo necesario para eso. Pero antes de eso quiero que oremos al Señor, ¿sí? Oremos a Dios. Bendito y soberano, Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirme estar acá con mis hermanos reunidos. Ayúdanos, Padre, a poder tener un tiempo en el cual podamos, Señor, recibir de tu palabra y que todo lo que hoy, Señor, y el día de mañana aprendamos y yo pueda enseñar, Señor, sea de provecho para nuestra alma, sea de provecho, Señor, para tu misión. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir con estos principios sin dejar de lado, Señor, todo aquello que es importante también para nuestra vida en cuanto a cómo tú te relacionas con tu creación, pero también sabiendo, Señor, que solamente es tu palabra la que nos guía en este tiempo. Te doy gracias y una vez más ruego que tu Santo Espíritu me asista en esta mañana y pueda también obrar en el corazón y en la mente de mis hermanos para que todo lo que hoy hablemos pueda quedar ahí y dar fruto en su tiempo. Gracias te damos, Padre, por todo, en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanas, vamos a dar inicio a esta primera lección. Y como todo punto de partida, hermanos, deberemos de poder meditar y pensar a qué queremos apuntar. Imagínese usted un arquero. Si no tiene y si no sabe dónde apuntar o cuál es el propósito por el cual tiene el arco y la flecha, no hay razón de tener esos instrumentos. Así que nuestra meta en esta mañana y con el día de mañana es demostrar que Dios ha cesado los dones de revelación. Pero, hermanos, eso no quiere decir, hermanos, que nosotros no creamos en el poder soberano de Dios. Simplemente que vamos a ver de manera clara y de manera bíblica cómo esto se ha llevado de manera progresiva y cómo la palabra de Dios nos muestra que eso es así. Y nuestro propósito también, hermano, es establecer bases para esta misión y como creyentes poder tener un claro discernimiento y una clara comprensión de cómo hoy Dios se relaciona con su pueblo, cómo Él se comunica con su pueblo. Y eso nos va a llevar a la tarea de poder examinar, hermano, ¿con qué fin estudiamos esto? Yo creo, hermano, que el propósito de hablar del cesacionismo no es ver quién tiene la verdad. Nosotros vamos a ver a lo largo de este tiempo en el cual hay un renacer de la reforma en Sudamérica, que hay grupos de hermanos de iglesias bíblicas y hay otros grupos que tal vez son de otra línea, puede ser pentecostal, neopentecostal, y hay una lucha. ¿Quiénes tienen la verdad? Ustedes, nosotros. En algunos casos, algunos osan y hablan arriba del hombro creyendo tener la verdad. Y puede ser que la tengan, pero no es manera ni forma para que podamos hacer expresión de aquello que concebimos como verdad. Entonces, el hecho de aprender acerca del cesacionismo, hermanos, es más que querer ganar una batalla con argumentos,
es más que querer ganar una riña, una discusión. El cesacionismo nos va a llevar a mostrar que Dios, aún en este tiempo, sigue siendo soberano, sigue tratando con su pueblo, y el hecho de tener verdades nosotros arraigadas a la Escritura no nos debe de dar el privilegio y el derecho de despreciar o tal vez ver por menos a los otros hermanos que puedan tener una distinta posición a eso. Pero hay que comprender algo. No todos los errores que podemos ver en algunos lugares y en algunas iglesias son, vamos a decir, intencionados, forzados. No, simplemente por ignorancia, ¿verdad? Pero hay que comprender que hay algunos errores que a raíz de una mala exégesis y una mala hermenéutica pueden convertirse en herejías. Entonces, ese es el punto también en el cual quiero que veamos eso. No ser extremistas. No todo error es una herejía, ¿verdad? No todo error es una herejía, pero sí todo error se puede convertir en una herejía, ¿verdad? Bueno, ahora hermano, vamos a hablar de este estándar que nosotros tenemos para poder analizar cómo Dios se ha revelado. Y nuestro estándar es ir a las Escrituras, es ver cómo Dios muestra su revelación, cuál es su esquema, cómo Él lo ha propuesto, cómo nos los enseña. Y para eso, hermanos, en esta mañana, yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a ver el esquema y vamos a ver cómo Dios se revela y se ha revelado a lo largo del tiempo. Así que, si usted está ahí, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, lo primero que podemos ver es que hay una clara declaración del escritor a los hebreos de cómo Dios se relacionaba antes y se relaciona hoy con la humanidad. Y si usted ha leído el libro de Hebreos, va a ver que hay un contraste siempre entre antes y ahora. El libro de Hebreos y el escritor tiene el propósito de mostrarle a los creyentes judíos en su mayoría de cómo antes había un sacerdote y hoy hay un sumo sacerdote. Antes se adoraba de una forma, hoy se adora de esta manera. Antes alguien era el que intercedía por medio de sacrificios, hoy este es el que intercede de una forma. Entonces nos muestra dos cosas de la misma moneda o dos caras de la misma moneda. Un antes y un después. De la misma forma, cuando vemos este primer versículo, lo que nosotros vamos a ver es algo que nos debe de llamar la atención. Yo quiero que veamos eso en el versículo 1. Dice: Dios ha hablado. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hay algo que es importante. En primer lugar, quien dice que ha hablado, el escritor a los hebreos dice es Dios, no otra persona, no otra fuente, sino únicamente Dios es el que ha hablado. Debemos de partir de ahí. Eso nos va a llevar a comprender que toda la revelación únicamente debe salir de Dios. Pero ¿cómo dice el escritor a los hebreos que eso se ha desarrollado a lo largo de la historia? Nosotros no podemos decir que únicamente Dios se ha revelado a partir del Nuevo Testamento. Eso sería negar el Antiguo Testamento. Dios de la misma forma se ha revelado desde la creación. Nosotros vemos a Moisés escribiendo el Pentateuco, mostrándonos cómo Dios se demostraba o se relacionaba con los hombres a lo largo de la creación.
Pero también, hermanos, debemos de reconocer algunos puntos muy importantes. No simplemente que Dios es quien ha hablado, sino que a quién ha hablado. Dice, habiendo hablado muchas veces, habiendo hablado muchas veces. Eso quiere decir que Dios no ha hablado una sola vez, sino dice muchas veces. Y cuando vemos muchas veces, nosotros debemos de caer en esta idea, que Él no ha dado una revelación de un principio a fin únicamente, sino ha dado revelaciones en partes, muchas veces. Una parte, otra parte, otra parte. O sea, en muchas veces, muchas porciones, muchos tiempos. Ahora, hay que tener cuidado con eso, hermanos, porque hay algunos hermanos que son dispensacionalistas y pueden decir, viste, en muchas dispensaciones. No estamos hablando de eso. A lo que nos estamos refiriendo es a la forma en la cual Dios ha decidido mostrarse a la creación, a la humanidad. Eso es lo que queremos hablar nosotros en esta mañana. Y cuando vemos eso, hermano, nosotros tenemos que ir al contexto de toda la Biblia. Cómo Dios se ha revelado. Vemos a nuestros primeros padres, Adán y Eva, teniendo comunión con Dios de manera directa, escuchando, recibiendo mandatos de Él. Pero a raíz del pecado, esa comunión es cortada, se interrumpe. Y luego nosotros vamos a ver a otros hombres que van a entrar en ese campo, a los cuales Dios se va a ir revelando. Vamos a ver que Dios luego se muestra a Noé. Vamos a ver que después de un largo tiempo Dios habla de nuevo con él y le dice, prepara y haz esto. Vemos cómo de manera progresiva, una vez más, Dios va mostrándose. De la misma forma vamos a ver que eso va en crecimiento. Luego vamos a ver que Dios habla a otros hombres. A Abraham le habla en medio de su pueblo y Dios le dice, sal de este lugar. Eso nos muestra, hermanos, y espero que ustedes se den de cuenta que hay una revelación muchas veces. Dios ha hablado muchas veces, en muchas oportunidades a nuestros padres. Pero también hay algo que dice el texto que es muy importante. Dice, y de muchas maneras. No solamente han sido palabras, voces que han podido escuchar, sino de muchas maneras. Ahora, eso es interesante y hay que interpretarlo bien, hermano. Nosotros tenemos que entender que esas maneras en las cuales Dios se revelaba puede ser audible, puede ser teofanías, pueden ser visiones en las cuales Dios se manifestaba a su pueblo para llevarles a conocer una verdad o una voluntad de parte de Dios para ellos. Así que cuando vemos eso, hermanos, vemos que hay una progresividad de parte de Dios para con los hombres acerca de cómo Él se revela a su pueblo. Aquellos hombres que Él ha elegido para mostrarles lo que Él consideraba bueno para su tiempo, de muchas veces y de muchas maneras. Ahora, lo interesante es que dice también en otro tiempo. En otro tiempo. Eso nos habla, hermanos, que Dios no tenía una comunicación constante con los hombres, sino que antes lo hacía de una manera especial con distintos hombres y con el propósito de mostrar su gracia, su amor y su propósito redentor. ¿Cuál era el propósito, hermanos? De que estos hombres puedan seguir a este Dios, aunque tal vez no veían, puedan seguirlo en obediencia, puedan seguirlo en amor y querer cumplir con todo lo que Él pedía. Cuando nosotros vemos este pasaje, hermanos, nos debe de llamar la atención. Dios dice que ha hablado antes de esa forma. Y ahora hay algo muy interesante, hermanos, que nosotros vemos. ¿Eso hasta cuándo ha sido? Todas las veces que Dios ha hablado con su pueblo, ¿qué les decía? ¿Qué Él les mostraba? Nosotros tenemos que ver que cuando Adán y Eva aún pecan, cuando Dios les da pieles para que vistan, hay algo que les está diciendo. Yo voy a cubrir su desnudez, yo voy a cubrir su pecado, y para eso voy a sacrificar algo. Hay algo que Dios está mostrando. Cuando vemos en Génesis 3:15, de la misma manera, hay algo que Dios les está diciendo que iba a hacer a futuro. Entonces, hermanos, hay algo que nos debe de llamar la atención. Lo que Dios ha transmitido durante mucho tiempo y de distintas maneras es su plan redentor.
Ese es el propósito de todas las cosas que Dios ha hablado en todo ese tiempo. Su plan redentor. Cómo Dios iba a librar al hombre del pecado. A través de quién iba a hacer eso. No era otro el mensaje. El propósito era mostrar cómo eso se iba a llevar a cabo. Ahora, hermano, voy a detenerme un poco ahí. ¿Cómo otras personas interpretan eso? Es que lamentablemente si nosotros no tenemos los anteojos correctos, no vamos a ver eso de manera correcta. Alguien que sufre astigmatismo, miopía y no tiene los anteojos correctos va a ver las cosas distorsionadas, no va a ver las cosas claras. Eso es lo que sucede en este tiempo, hermanos. Muchas veces las personas se ponen anteojos que no son los adecuados para leer la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, de Génesis, Apocalipsis, nosotros debemos de ver ese hilo conductor y la manera progresiva en la cual Dios se está revelando. Hay algo que es importante, hermanos. Charles Spurgeon decía que de todas las ciudades y de todos los pueblos sale un pequeño camino que nos lleva a la gran ciudad. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Si tenemos los anteojos correctos, nosotros vamos a ver que de todos los pasajes de la Biblia, sin forzarlos, vamos a ver cómo Dios se revela para querer llevar a su pueblo a la comprensión del único y gran propósito, mostrar a su Hijo. Eso, hermano, nos habla de la teología pactual. Es algo de lo que no vamos a hablar hoy, pero es algo de lo que debemos de ser conscientes y considerar. ¿Cómo vemos nosotros a la Escritura? Eso, hermano, hace diferencia entre nosotros y otros creyentes. Nosotros no estamos queriendo ver nuevas revelaciones, no estamos buscando novedades, porque ya todo se nos ha mostrado por medio de la palabra. Y cuando vemos este pasaje, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es indagar más en las Escrituras acerca de cuál es el propósito, cuál es el fin. No simplemente son historias que nos alientan a perseverar, sino que tras todo personaje bíblico vamos a encontrar el mensaje principal, la idea central. Como en todo pasaje que se estudia, hay un propósito, hay un porqué y hay una finalidad. Ahora, es interesante que cuando vemos a la escritura de los Hebreos dice, habiendo hablado muchas veces, y ese habiendo está en tiempo pasado. Habiendo hablado antes, no ahora. Eso es lo que vamos a encarar un poco más adelante, pero yo quiero que usted se dé de cuenta. Habiendo hablado antes, de muchas maneras, de muchas formas, a los padres por los profetas. Ahí vemos dos cosas que nos deben de distinguir. En primer lugar, nosotros podemos ver dentro de los padres a Adán, a Abraham, pero después vemos que hay una progresividad. Ya Dios no se revela a hombres únicamente, sino usa instrumentos de manera especial. Y esos son los profetas, hombres que Dios llama para que lleven su verdad a su pueblo. Y eso es muy interesante, hermanos. Hay algo que Deuteronomio nos dice, que cuando un profeta tenía visión, cuando un profeta tenía algún mensaje de parte de Dios, el pueblo, ¿qué debería de hacer? Debería de corroborar que lo que el profeta está diciendo sea verdad. Y si no fuese verdad, debía de terminar su vida ahí en ese mismo momento. Pero, ¿por qué? Porque toda palabra que pueda venir en su momento antes debería de alinearse con lo que Dios estaba diciendo a lo largo del tiempo. Eso, hermano, nos lleva a meditar también en el cuidado que debe de haber en nosotros, a cómo vamos a la palabra. No debemos de ir con suposiciones, no debemos de ir con conceptos preconcebidos, sino de ir a la palabra como queriendo escuchar la voz de Dios en estos tiempos. Pero no termina ahí esto. Es interesante que una de estas palabras, más allá de estar en tiempo pasado, nos va a decir
que muchas de las maneras las cuales Dios ha usado, como dijimos, teofanías, voz audible, tenían el propósito de llevar a un conocimiento más amplio de la voluntad de Dios. Ahora, ese conocimiento, ¿dónde debería de terminar? ¿A qué punto debería de llegar? ¿O es que los profetas siguen hablando en este tiempo desde antes y aún nos tienen que seguir revelando verdades? ¿Verdad? Es muy interesante eso, porque nosotros vamos a ver que hay presuposiciones y esto es muy interesante. Hay una cláusula que es muy importante. La cláusula es Dios habiendo hablado. Esa es la cláusula. Todo hombre que venga y que pueda decir Dios me ha dicho, debe de estar sujeto y supervisado por esa cláusula. ¿Qué es lo que Dios ha venido hablando? ¿Qué es lo que Dios ha venido mostrando? Y si lo que tú dices se alinea a lo que Dios ha revelado a lo largo del tiempo. Esa cláusula hace que cualquier persona que interprete la Biblia, que cualquier persona que venga trayendo un mensaje, pueda alinearse de manera general a todo el contexto de la Biblia, incluso nosotros, porque no estamos libres de poder caer en uno de esos errores. A la misma vez, hermano, en esta forma de ver cómo Dios ha hablado antes, nosotros vemos que la parte ahora que hace contraria a todo lo distinto es que ahora nos habla, pero de otra manera. Y yo quiero que vean que esto tiene una implicación muy grande. Cómo antes era la vida de los cristianos, de las personas o de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, y cómo es ahora y cómo debe de ser la vida de los creyentes en este nuevo pacto, en este nuevo tiempo. Tiene que ver mucho, hermanos, cómo Dios ha hablado antes. Por ejemplo, Dios se ha dado a conocer a los hombres para que Él gobierne, para que Él sea su rey, el que dirija a su pueblo. Pero, ¿seguirá siendo de la misma forma hoy? Sí, debemos de decir. Pero Él gobierna ya no una nación, ¿verdad? No gobierna una nación, gobierna iglesias, grupos, ¿verdad? Y lo hace de una manera en la cual nos revela su palabra. Y esa es la segunda parte de este versículo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. Eso marca dos tiempos. Uno, los tiempos antiguos, hasta Cristo, y en estos nuevos tiempos o postreros tiempos que nos habla a raíz y por medio de su Hijo. Ahora, hermano, uno puede decir, pero yo no escucho a Cristo. Pero es interesante. Dios en su tiempo ha levantado profetas. Cristo en su tiempo ha levantado apóstoles. Apóstoles, y dentro de esos hombres algunos eran profetas. Hay algo que tenemos que ver, hermano. Hay una continuidad y una discontinuidad. Pero no quiere decir que estén separados del todo, sino que operan de distinta forma, mostrando lo mismo. Ahora, esto nos lleva a este segundo punto, hermanos. ¿Cómo es que Dios nos habla a través del Hijo? ¿Cómo es eso? Hermano, ya pues Dios no tiene una voz audible para todos los hombres, y cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, cuando vemos a Cristo, hace que nosotros prestemos atención a esto, hermanos. Yo quiero que vean esto. Cuando Cristo aparece en la escena del Nuevo Testamento, Él hace prodigios, Él hace señales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y eso era para que el pueblo de alguna forma reaccione y diga, Señor, eres tú. Ahora, ¿se acuerdan de Nicodemo? Sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque tales cosas que tú haces no las harías si no estuviese Dios contigo. Reconocían las señales que Él hacía. Entonces, hermano, es interesante que de alguna forma Dios, Cristo, ha hecho esas señales, esa forma de hablar a su pueblo, no para maravillarlos,
sino el propósito de esas señales eran que ellos puedan llegar a reconocer que Dios había descendido, se había hecho un hombre y se había presentado ante ellos para mostrarles su gracia. Pero, hermano, hay algo que debe de llamarnos también la atención ahí. No todos los hombres, aun al ver señales, pueden creer en Dios. Pueden ver milagros, no pueden creer en el Señor. Pueden ver resucitar hombres, no pueden creer en Dios, ¿verdad? Eso, hermano, nos muestra a que cómo Cristo nos viene hablando en este tiempo. Y esto, hermano, hace diferencia de una iglesia, se los adelanto, de una iglesia extraordinaria a una iglesia ordinaria, la que vivimos hoy. Yo quiero que eso vaya poniéndolo en su cabeza porque es algo que va a ser necesario que usted comprenda. Pero cuando se refiere a estos postreros días, dijimos que eso es a partir de Cristo, cuando Él se muestra, se revela. Pero Cristo no ha escrito ningún libro. ¿Cómo es que nos sigue hablando? ¿Cómo es que Él se relaciona con nosotros? Lo que hace Cristo es apartar hombres, y lo que hacen esos hombres es escuchar al Espíritu Santo y dejarnos la palabra de Dios, los libros, las cartas, las epístolas. Estas son las que nos muestran la voluntad de Dios a través del Hijo. Pero más allá de eso, hermanos, lo que tiene como propósito esto es que nosotros podamos mantener esa continuidad en comunicación con Dios. Ahora, después de que Cristo es revelado, hermanos, nosotros simplemente vemos la resurrección de Cristo, vemos los milagros de los hombres. Por ejemplo, Pablo resucita a un joven que se cae atítico al escuchar tanto su sermón durante varias horas. Vemos a Pedro que hace un milagro similar. Vemos que muchos de ellos obran de esa forma. ¿Podríamos decir señales? Sí. Es interesante, hermanos, que en el libro de Hechos, en el capítulo 1, Jesús les dice, ustedes van a ser mis testigos. Ustedes van a dar testimonio de quién soy yo. Ustedes van a dar testimonio en Jerusalén. Ustedes van a dar testimonio hasta el fin del mundo. Van a testificar. Y esto es interesante, hermanos, que nosotros hoy vemos todo lo que los apóstoles han hecho, lo han hecho en el poder del Espíritu Santo. Lo han hecho para hablar y dar testimonio de Cristo. Hay algo que yo quiero que vea, hermanos, y me adelanto. Hoy nosotros vamos a ver hombres que aún crean o creen que la profecía existe. Vamos a ver hombres que aún creen que el ministerio apostólico existe. Vamos a ver hombres que aún creen que pueden levantar a los muertos. Pero ¿lo hacen eso para revelar a Cristo o lo hacen para su propia gloria? Lo hacen para sí mismo, para que ellos sean vistos como hombres que tienen poder, como hombres que son usados por Dios, que tienen autoridad. Y esto aún es mucho más llamativo. Como les dije a un principio, hermanos, muchas veces algunos de ellos pueden incurrir en el error por ignorancia, pero algunos, conscientes de su error, llegan a ser herejes a causa de eso. ¿Por qué? Porque, hermano, todas las señales y todos los propósitos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tenían como fin glorificar a Dios. Pero cuando no se busca ese fin, uno está yendo en contra de todo lo que Dios ha revelado. Ver a Cristo glorificado como Señor de su iglesia, verlo a Cristo como Señor de un pueblo, y más al contrario, ellos ocupan o quieren ocupar el lugar y la gloria que no les pertenece ni les es dada. Ahora, hermanos, eso nos tiene que hacer ver una vez más. Hay mucho de lo que podemos hablar esto. ¿Por qué? Porque la revelación de Cristo ha traído muchas cosas a la vida de la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los evangelios, vemos que el Señor le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Hades, la muerte, no va a tener potestad sobre esto.
Yo me voy a encargar de que esto crezca. Ahora, hermanos, cuando Cristo aparece en el Nuevo Testamento, llama a hombres, lo hace con un propósito, de que estos hombres puedan tomar esa revelación y puedan edificar. Usted se acordará lo que dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Y dice, yo edificaré mi iglesia. Hermano, muy interesante es que el Señor se ha encargado de poner la base. Si usted ha leído la carta de Pedro, dice, Cristo la piedra angular, piedra viva. Los apóstoles ponen el fundamento sobre lo que Cristo ha enseñado y sobre eso se debe de seguir edificando. Hermano, esto también es llamativo. Cuando nosotros vemos Efesios 4:11, dice, en algún tiempo el Señor ha llamado a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Antes ha llamado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vemos cómo en un tiempo Dios ha actuado llamando a hombres. ¿Con qué propósito? Si nosotros seguimos leyendo a partir de Efesios 4:11, para que el cuerpo, para que la iglesia del Señor sea edificado, pueda crecer, puedan llegar a un conocimiento más amplio de Dios. Eso quiere decir, hermano, que ya no hay otra forma en la cual nosotros podamos conocer a Dios si no es por medio de su. Esto es interesante. ¿Por qué nosotros apuntamos a eso? ¿Cuál es la máxima de las revelaciones en este tiempo? La palabra de Dios. Ya no mis sueños, ya no profecías, ya no visiones, sino la palabra de Dios. Él nos habla ahora a través de su Hijo, bajo Él, la piedra del ángulo, bajo el fundamento de los apóstoles y ahora pastores maestros para que edifiquen a raíz de la palabra a su iglesia. Eso nos lleva a ver, hermanos, que en este tiempo vamos a encontrar personas que difieran de lo que yo estoy diciendo. Tú vas a ver, hermanos, hoy en día, hombres que se levantan como profetas en medio de los púlpitos. Hombres que se levantan como apóstoles en medio de los púlpitos. Diciendo, Dios me ha dicho. Diciendo, el Señor dice. Hermanos, difícilmente vamos a poder llamar hermanos a alguna de esas personas que tenga esa convicción. Porque nosotros creemos que el Señor ha hablado de esa forma antes. Ahora, en este postrer tiempo, nos habla a través de su palabra. Y su palabra nos revela a su Hijo. Y su Hijo nos ha dejado a los apóstoles. Pero lo que también tenemos que comprender, hermano, a raíz de eso, es que como algunos lo pueden hacer por ignorancia, otros lo pueden hacer ya convirtiéndose en una herejía, ¿dónde debe de estar ubicada la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia debe de buscar en este tiempo? ¿Cuáles son los fines de todas esas señales para este tiempo? Simplemente que usted y yo podamos ser maravillados por lo que hombres puedan hacer, o porque hombres puedan decir, Dios ha dicho así. Es interesante, hermanos, y voy a hacer un paréntesis y voy a hablarles de lo que la iglesia ha sido. Si usted se recordará, en el libro de los Hechos, es algo que quiero que piense porque vamos a llegar a un punto después. Cuando vemos el libro de los Hechos y vemos hablar o a predicar a Pedro en su primer sermón, dice que habían hombres de Capadocia, de Asia, de todo lugar reunidos ahí. Y escuchaban a los apóstoles hablar en sus lenguas maternas. Y se maravillaban, ¿cómo estos hombres están hablando en nuestro lenguaje? Hermano, es interesante. Toda la humanidad antes en un principio hablaba un idioma. Y a raíz de la maldición que Dios da al hombre a consecuencia de la altivez de su corazón, se dispersan y las lenguas se confunden. Pero Dios en su providencia y en su misericordia hace que esa maldición termine en el día de Pentecostés. Y todos pueden escuchar el mensaje, puedan recibir la palabra de parte de Dios.
Eso, hermano, nos hace ver que hay cosas en las cuales Dios ha operado en el Nuevo Testamento, pero que también tienen implicancias para nuestro hoy. Yo creo, hermano, que usted medite en esto. ¿De qué nos serviría hoy decir que el Señor nos habla a través de sueños, a través de profecías? ¿De qué nos serviría? De nada, porque invalidaríamos todo lo que el Señor nos ha dejado por medio de su palabra. A la misma vez, hermano, nosotros no debemos de olvidar que el Señor nos ha mostrado su palabra, nos ha dejado su palabra para que nosotros sigamos sobre edificando. Dice, edifíquense los unos a los otros. Imagínese usted si cada uno de nosotros viniese con una idea nueva todos los fines de semana. A mí el Señor me ha mandado a hacer esto. Bueno, y a la otra semana, no, a mí me ha mandado a hacer lo otro. Es que el Señor me ha mostrado esto. Ahora, hermano, lo que estoy diciendo en algún punto parece gracioso, pero dígame si no es la realidad en la cual algunas iglesias viven. Es triste lo que sucede, pero es la realidad que toca vivir algunos en algunas iglesias. Pero gracias a Dios nosotros podemos comprender este principio. De la misma forma, hermano, cuando nosotros vemos estos dos versículos de este primer capítulo de la carta a los Hebreos, nuestra mente se nos tiene que abrir. Entonces, ¿cómo Dios gobierna su iglesia? ¿Cómo Dios sigue trabajando con su iglesia? Son 21 siglos. ¿Y cómo Él sigue haciendo eso con nosotros? La interrogante es, hermanos, que Dios no nos ha dejado a la suerte. Nos ha dejado con la palabra, pero a la misma vez hay algo. Y es muy importante que como misión ustedes comprendan. Primero, que Dios ha dejado, así como a los apóstoles en su tiempo, en este tiempo ha dejado a los pastores maestros para que puedan enseñar a su pueblo a crecer conforme el Señor ha dicho. Eso es lo primero. Eso, hermano, no quiere decir que únicamente los pastores enseñen. Dios ha dado dones a todos los hombres, pero esa es la base. Un pastor bíblico, un pastor que quiera hacer la voluntad del Señor, siempre va a referirse a la palabra y no a lo que ellos piensen. Hay algo que quiero leerles. Algo que John Owen escribe. Dice, la primera de ellas se hizo Adán en la promesa de la simiente que fue el principio de la fe y la obediencia a los padres antes del diluvio. Y a esta estaban subordinadas todas las revelaciones particulares posteriores hechas a Set, a Enos, a Enoc, a Lamec y otros antes del diluvio. ¿A qué se está refiriendo? A Génesis 3:15. Lo primero que se le ha revelado a Adán es también base de todo lo que va a tener que seguir revelándose a lo largo del tiempo. Génesis 3:15 es esa piedra, vamos a decir, donde todo lo demás se debe de ir edificando. Esa ha sido la máxima revelación en su tiempo que le hemos visto visible. Hoy, hermanos, el propósito de las revelaciones, de las profecías, de lo que se habla en algunos contextos, ya no es mostrar a Cristo, es mostrar tu bien venidero, tu presente lleno de promesas, de bienestares. Ya no es Cristo. Si desde antes ha sido ese propósito, mostrar a Cristo. Y John Owen nos dice, todo lo que se ha mostrado, desde la primera vez que Dios se ha revelado, ha sido mostrar a Cristo. Y se los ha mostrado a Set, a Enoc, a Lamec, a otros, a todos ellos. Todas las sombras que nosotros vemos, aún en el diluvio y en el arca, todas las sombras que vemos aún en las pieles con las cuales Dios cubrió a Adán, tienen el propósito de mostrarnos a Cristo, su obra, su plan redentor. Eso nos debe de enseñar, hermanos, que dentro de la iglesia, todo lo que debe de querer mostrarse a raíz de la palabra es a Cristo, no otras cosas. Pero algunos pensarán y dirán, pero ¿qué hay con lo que vemos en el Nuevo Testamento?
Hay muchos pasajes, hermanos, que pueden decir, pero en el Nuevo Testamento vemos profetas, en el Nuevo Testamento vemos milagros, en el Nuevo Testamento vemos que se hacen extraordinarias maravillas. ¿Qué hay con eso? La realidad es que Dios ha permitido que eso sea. Y como le dije hace un momento, usted debe de ir pensando en una iglesia extraordinaria y en una ordinaria. Vamos a llegar a esa conclusión en un poco más, en la segunda lección. Pero yo quiero que vea cómo Dios se ha mostrado por etapas. Cuando vemos este pasaje de Hebreos, muchas veces nos hace ver, hermano, la progresividad, una vez más, a la cual hemos sido puestos nosotros como hombres, de tener una revelación cada vez más. Y eso, hermano, es lo mismo que sucede con muchos de los creyentes en este tiempo. ¿La palabra de Dios puede ser comprendida por todos de la misma forma? No, hermanos, es algo obvio lo que estoy preguntando. Eso quiere decir, hermanos, que Dios tiene un trato con cada uno de nosotros y también parte de cuán intencionales seamos en querer conocer la voluntad de Dios. Esas dos cosas están juntas. Cómo Dios se nos revela y cuán intencionales somos nosotros en querer conocer a nuestro Dios. Así como desde Adán hasta Noé hubo un montón de tiempo, y así como desde Noé hasta los descendientes de Set hubo un tiempo, y desde ahí hasta Abraham hubo un tiempo. Muchas veces, hermanos, como creyentes, nosotros vamos a hallar tiempos y tiempos en los cuales Dios se nos va a llevar a ver o a conocerlo de mejor manera. Pero, ¿qué es lo que se nos mostraba en todo ese tiempo? Yo quiero que veamos algo, hermano. La revelación, la característica, desde Génesis 3:15 hasta la consumación o hasta la obra de Cristo, usted va a ver un crecimiento de menos a más. Ese era el propósito de todas las señales, de todas las profecías que había dentro de los profetas, dentro del Antiguo Testamento para con nosotros. Ahora, dentro de estos postreros días, nos ha hablado acerca del Hijo y por medio de Él, por medio de su palabra. Yo quiero que veamos eso de manera, si bien vemos claro que el Señor nos está hablando de Cristo por medio de su palabra, ¿qué implica eso para nosotros y qué implica eso para la iglesia? ¿Cuál es el fin de que Cristo sea el mensaje de este nuevo tiempo? ¿Cuál sea la razón para que nosotros podamos recibir eso y no querer buscar otras cosas? En primer lugar, ¿cuán suficiente es Cristo para nosotros? Usted va a ver, hermano, muchas iglesias en las cuales uno puede decir, sí, creo en Cristo, pero hay muchos lugares donde Cristo no es suficiente para esas personas. Y es por esa razón que buscan cosas más llamativas, más emocionales, más superficiales, que te hagan sentir. Sí, Cristo está ahí, pero necesito sentir algo, necesito algo nuevo, un propósito mayor. Y no entiendo que haya mayor propósito si no es Cristo. Porque el fin de la Escritura es llevarnos a Él. Cuando vemos este esquema aplicado al Antiguo Testamento y dentro de ello el Nuevo Testamento, vamos a ver que hay despliegues de cómo Dios iba a obrar. Cuando nosotros vemos decirle por medio de Jesús a Pedro, sobre esta roca, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, está llevando a mostrarnos la labor y la forma en la cual, cómo Dios iba a revelar. Dijimos la palabra de Dios, pero cuando llegamos al año 100, Juan muere, es el último apóstol. ¿Cómo sigue eso? ¿Termina ahí? ¿Sigue habiendo una mayor revelación? ¿Siguen habiendo mayores señales? ¿Cómo llegamos a la comprensión que hoy tenemos de todo eso? Hermano, es muy interesante que en ese esquema el Señor se ha provisto de varias cosas.
Por ejemplo, hermanos, cuando vemos al último apóstol morir y vemos salirlo de escena, nosotros no tenemos la Biblia ahí en ese momento. El canon no está hecho. Hay que esperar mucho tiempo para que eso se haga. ¿Y cómo vivían los cristianos? ¿Cuál era su conducta? ¿Cuál era su comportamiento? Hay algo que nos debe de llamar la atención en todo eso, hermanos. Porque vamos a escuchar voces que nos van a decir, ¿acaso no has leído 1 Corintios capítulo 12? Cómo el Señor obraba en su iglesia. Y eso de seguro hasta ahora sigue siendo así. Y déjeme decirle, hermano, que eso no es así. Dios ha terminado hasta la muerte de Juan con su propósito, el que nosotros hoy podemos comprender. Pero a partir de ahí, Dios ha seguido edificando su iglesia por medio de su palabra. Eso es lo que vamos a ver en la próxima lección. ¿Sí? Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por permitirnos aprender, Señor, un poco de ti, de cómo tú te muestras, te has mostrado, cómo has hablado antes, cómo sigues hablando ahora para con nosotros por medio de Cristo, tu Hijo. Ayúdanos, Padre, a poder comprender cómo este edificio, cómo este templo se ha ido mostrando, manifestando a raíz de tu providencia y de tu soberana voluntad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.